la 13ª semana del tiempo ordinario. Estamos leyendo Mateo. Vamos por el capítulo 9, versículos 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Esta sección del Evangelio de Mateo también está en el contexto del discipulado. Veíamos en el texto anterior que Jesús llamó a Mateo o Leví y sacó como conclusión que Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores. Una nueva manera, un nuevo enfoque de ver la religiosidad. Y hoy se sigue con este tema, concretamente en el asunto del ayuno, que es uno de los elementos de religiosidad más observados, por lo menos en la época de Jesús, por el judaísmo, y que actualmente lo observan los musulmanes y aún los mismos cristianos lo hacemos, por diferentes razones. Aquí se sorprendían tanto los discípulos de los fariseos como los discípulos de Juan el Bautista, que era un grupo muy próximo a Jesús, pero no coincidían en todo, de que los discípulos de Jesús y Jesús no ayunaban en los días que había que ayunar. El ayuno era por lo general martes y jueves, se ayunaba 2 veces por semana para buscar el favor de Dios, para tener la concentración. Bueno, muchas razones hay para el ayuno. Jesús, con una parábola mínima que establece, manifiesta la nueva razón del ayuno cristiano, o la causa del ayuno cristiano. ¿Por qué han de ayunar los cristianos? Y él hace la parábola, pone los personajes del novio y la fiesta. Es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Aquí hay un primer elemento. Si antes el ayuno era una cuestión tal vez como para llamar la atención de Dios, o como para purificar mi cuerpo y estar atento a la oración, qué sé yo, o simplemente para dejar de comer excesos y poder compartir con otro, porque Isaías decía, el ayuno que yo quiero es la misericordia. Esa es. Jesús le da un sentido diferente. Para Jesús, ayuno es una expresión de luto. Y tiene sentido, porque cuando uno está de luto no quiere comer. A uno se le cierra el estómago, porque tiene un dolor profundo por la pérdida de un ser querido. Y ese es precisamente el sentido que Jesús le da, nuevo sentido que Jesús le da al ayuno. Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Pero cuando no, están de fiesta, están disfrutando, están gozando. ¿Quién es el novio aquí? El novio es Jesús. Los amigos del novio, ¿quiénes son? Los discípulos. ¿Cuándo no va a estar Jesús? ¿O cuándo no va a estar el novio? Pues el día en que muera, el Viernes Santo. Por eso el ayuno cristiano es el del Viernes Santo, o los viernes de Cuaresma, por extensión a pensar en el Viernes Santo, o el miércoles de ceniza, donde se comienza la Cuaresma. El ayuno, por lo menos que en la Iglesia Católica tenemos, es celebrativo. No es para demandar la atención de Dios, es para celebrar que Jesús no está. Porque uno puede celebrar algo bonito, una fiesta, un éxito, y uno también puede celebrar un momento doloroso. Nosotros celebramos con ayuno el hecho de que el Señor no está. Si tú sientes en tu corazón
que perdiste de perspectiva al Señor, que no está en tu vida íntima, que no está en tu interior, que no está en tus relaciones, que se te fue del horizonte, ayuna. Haz expresión física aquello que estás viviendo en el interior, para que nuevamente busques a Jesús y te reencuentres con Él. Y cuando lo hagas, celebres. Y la otra enseñanza es otra imagen muy bella que hace Jesús sobre odres nuevos para vino nuevo, que es una frase muy linda, o también una tela nueva en un vestido viejo. En estas dos imágenes, una tela nueva en un vestido viejo, ¿qué hace? Lo nuevo rompe, desgarra lo viejo, sobre todo estas telas que son de lino, que cogen bastante. Si yo tengo en un vestido que ya encogió y le pongo un pedazo de lino nuevo, cuando se encoge el lino se va a romper. De la misma manera, los odres de vino, que en la época de Jesús eran de cuero, no eran de madera. Entonces el cuero tiene cierta flexibilidad. Cuando el vino empieza el proceso de fermentación, se genera CO2, que es como un gas que va inflando el odre, que era de cuero en la época de Jesús. Entonces ellos tienen para una o dos cosechas echar el vino, pero ya en un odre que ha tenido totalmente su tolerancia, y le echo nuevamente un vino para que él se fermente, tarde o temprano lo va a reventar. Con esto Jesús quiere mostrar que yo no puedo hacer mezclas indigestas de religiones que no tienen, o de experiencias de fe que no tienen puntos en común. El judaísmo leguleyo está cerrado totalmente a la expresión novedosa del mensaje de Jesús. Es necesaria una nueva fe. De hecho, el cristianismo se separó del judaísmo. El cristianismo no es una versión del judaísmo. El cristianismo es una fe nueva, porque desbordó totalmente al judaísmo. De la misma manera, cuando yo encuentro a Jesucristo en mi vida, no lo puedo hacer convivir con prácticas contrarias a Él. Se trata de nacer de nuevo, como lo dijo un día, una noche, Jesús a Nicodemo. Este pasaje manifiesta que el encontrarse con Jesús no es solamente entrar a una confesión nueva de fe. Significa revisar, replantear todos los parámetros de mi vida y comenzar con algo nuevo. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, ya no eres igual. Entonces, tu caparazón vieja ya no va a funcionar. Es necesario que nazcas de nuevo, como lo pide Jesús, y eso se logra únicamente por la experiencia del agua y del Espíritu. Que Dios viva dentro de tu corazón y te haga, más allá de cualquier tipo de religiosidad, un hombre, una mujer nueva. Amén.